La delegación paraguaya es una de las delegaciones más pequeñas de la COP27. Aún así tiene 20 personas, pero si comparamos con otros países somos de los más pequeños. La delegación está presidida por el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, don Ariel Oviedo. También acompaña, forma parte de la delegación el señor ministro de Agricultura y Ganadería, don Santiago Bertoni, y estamos tres vicejefes de delegación, que somos la embajadora Elena Felip del Ministerio de Relaciones Exteriores, la consejera Ruth Vera Durañona también del Ministerio de Relaciones Exteriores y mi persona. Y un equipo importante de negociadores, el MADES lleva 8, por el MAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería, van 3, por el Infona van 2, va una persona más de Cancillería, y bueno, y ahí se va completando el número de delegados. Con este número de delegados estamos atendiendo un poco más de una docena de temas que son importantes para el Paraguay, que están vinculados. Por un lado, el MAC va para atender los temas específicos de agricultura que están dentro de la convención, y el resto del equipo atiende temas relacionados a la ambición climática, a la adaptación, a las pérdidas y daños, al enfoque de mercado y no mercado, al financiamiento climático, a la transparencia, y enfatizando que para Paraguay la prioridad nacional ya declarada en el año 2015 para el cambio climático es la adaptación, por lo que vamos a enfocar bastante nuestra energía, nuestra capacidad negociadora para los que tienen que ver con los resultados de adaptación al cambio climático, que en esta COP hay varios elementos que se tienen que decidir, definir, y tienen que salir después como decisión de la conferencia de las partes. Nos compartía, director, usted sería como un documento guía. Explíquenos cómo y de qué manera se organizan, ¿no? Para justamente tener todas la misma idea, tener todos los accesos a informaciones, todas las estadísticas necesarias para ir defendiendo lo que es la postura de Paraguay y las prioridades de Paraguay también en lo que es la COP27 ante tantas delegaciones del mundo. Como bien lo dijiste, Silvia, nosotros hacemos ese documento orientativo para la COP27, es como una guía de prioridades en la convención, en las negociaciones en la convención. En una convención uno no puede llevar posiciones porque las negociaciones son flexibles y las posiciones son rígidas. Entonces uno lleva orientaciones, lleva prioridades, que cada prioridad tiene escala, tiene otra vez priorización dentro de las prioridades, valga la redundancia. Y en ese material que tienen ustedes, ¿verdad? Que es el documento orientativo, nosotros vamos poniendo cuáles son en el marco de la realidad paraguaya, cuáles son las prioridades y cuáles son los intereses a los que nosotros queremos defender y alcanzar eh, el mejor acuerdo en base a esos intereses y en base a esas prioridades, el mejor acuerdo posible dentro de las negociaciones, porque hay que entender que el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático está ratificada por 193 países, y casi una misma cantidad ha ratificado el Acuerdo de París, que es el otro acuerdo internacional que es tratado aquí en esta COP, ¿verdad? Y entonces, entre todos, no todos los países participan, pero en más de 100, con más de 150 países tenemos que llegar a un consenso. Es siempre necesario tener cierto grado de flexibilidad y cierta priorización de los intereses sean lo más beneficioso posible para un país como Paraguay, que es en desarrollo y encima sin litoral marítimo. Y bueno, y ahí pusimos nuestras prioridades, hablamos de lo que es el Paraguay, de sus características. Un país sin litoral, sigue siendo el país que produce mayor potencia energética, aunque no tenga la hidroeléctrica ya más grande del mundo. Su hidroeléctrica, una de sus hidroeléctricas sigue siendo la que más potencia energética produce. Es un país que tiene la mayor cantidad de energía eléctrica per cápita en el mundo. Es un país cuya red de energía eléctrica es cero emisiones, porque todo ya proviene de energía hidroeléctrica. Es un país con alto potencial para la producción agrícola, ganadera, forestal, y es un país que todavía tiene remanentes de bosques importantes y otros ecosistemas importantes, y es un país altamente castigado por los efectos adversos del cambio climático, castigado en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y sobre esa realidad nacional, entonces, trabajamos los intereses a los que queremos llegar: intereses en materia de adaptación, intereses en materia de pérdidas y daños. En esta COP tenemos, en esta conferencia de las partes,
tenemos que definir la estructura de la red que va a atender a nivel global las pérdidas y daños ocasionadas por el cambio climático. Y si logramos, porque todavía no hemos logrado, si logramos como países desarrollados, todos agrupados en el grupo conocido como G77 y China, si logramos mañana meter en la agenda de la COP lo que tiene que ver con el financiamiento para pérdidas y daños, sería un gran logro para todos los países del planeta que somos vulnerables al cambio climático y que somos en desarrollo. Vamos a ver si logramos porque la cosa no está fácil. Y además de eso, hay otros elementos, ¿verdad?, que figuran en nuestra prioridad en la agenda y que este equipo va para defender, y no lo hace solo, ¿verdad? No lo hace Paraguay por su cabeza, sino Paraguay forma parte del G77 y China, que es un megagrupo donde estamos prácticamente todos los países en desarrollo, pero también tenemos un grupo más pequeño que es conocido por las siglas de ILAC, Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe, del que formamos 8 países de la región: Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Es un grupo que ya lo conformamos, un grupo que tiene más de 10 años y Paraguay lo conforma desde el año 2015. Director, usted está reiterando que Paraguay va con, vamos a decirlo, una guía, una prioridad de adaptación, que Paraguay tiene esta prioridad. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa esta palabra? ¿Significa que Paraguay le pide a los otros países que Paraguay se compromete a hacer algo? ¿Qué significa esto en la guía de esta comitiva paraguaya de 20 personas que nos mencionaba que están desarrollando tantas tareas allí? Cuando hablamos de prioridad, nosotros le decimos al mundo, señores, de los 3 pilares del cambio climático, de las 3 acciones climáticas, por llamarlo de una manera, nosotros en Paraguay vamos a poner más en la adaptación que en las otras dos. O sea, cuando hablamos de adaptación es aumentar nuestra resiliencia, aumentar nuestra capacidad para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, superar eh, esas acciones adversas que nos hace el cambio climático y salir exitosos. Y cuando hablamos de mitigación es reducir los gases que causan el cambio climático. ¿Y por qué nosotros decimos que vamos a priorizar en Paraguay la adaptación? Porque somos un país que emitimos muy pocos gases de efecto invernadero. Paraguay solamente emite el 0,09% del total global de los gases de efecto invernadero. Entonces nosotros decimos, en Paraguay, sí, vamos también a colaborar porque es mandatorio, hay una obligación de todos los países de reducir nuestras emisiones. Vamos a reducir, pero vamos a poner más empeño y más energía en adaptarnos al cambio climático. Y entonces, sobre esa premisa, por llamarlo de alguna manera, también eso marca una línea, una hoja de ruta en las diversas mesas de negociación. Y ahí hablaba, bueno, cuando vamos a ver en las mesas de negociación de adaptación, nos vamos con nos vamos con el paradigma o con la línea de que, bueno, tenemos que tratar de conseguir los mejores resultados. Cuando estamos hablando de adaptación, aquí vamos a discutir lo que tiene que ver con los planes nacionales de adaptación. Vamos a discutir sobre los financiamientos a los planes nacionales de adaptación, tanto para la construcción de los planes nacionales de adaptación como para la implementación. Paraguay, por supuesto, va a pelear para que exista un financiamiento para planes nacionales de adaptación, porque Paraguay ya construyó su Plan Nacional de Adaptación en 2017 y no solo lo construyó, Paraguay se convirtió en el 2022 en el primer país del planeta en actualizar su Plan Nacional de Adaptación. Pero tenemos que implementar, y no es tarea fácil, tenemos que implementar, y para la implementación es necesario, como está en la misma letra del Acuerdo de París, de que los países desarrollados destinen dinero a los países en desarrollo para la acción climática. Y en el marco de ese dinero también vamos a pelear nosotros para que un mayor porcentaje de ese dinero sea para adaptación, porque hoy día la adaptación al cambio climático es también la cenicienta de la financiación climática. O sea, se destina más dinero a reducir las emisiones que a que los países nos adaptemos ya a, este efecto, a los efectos adversos que ya generó y que ya plasmó el cambio climático. Entonces vamos a pelear también por un mayor financiamiento a la adaptación, un mayor financiamiento específicamente a la implementación de planes de adaptación, pero también un mayor financiamiento al Fondo de Adaptación, que es un fondo global creado por la Convención de Cambio Climático para apoyar a los países en desarrollo para adaptación. Y vamos a también a trabajar para la definición de los objetivos globales de adaptación y que en la convención, que en la conferencia de las partes pretendemos que en esta o en la opción
pérdidas y daños, que es un tema que está muy ligado a adaptación, también para nosotros es estratégico, es clave. Cuando hablamos de pérdida y daño, hablamos de que por efectos adversos del cambio, cuando los efectos adversos del cambio climático son tan grandes que ya no permiten que los ecosistemas o las comunidades puedan adaptarse, sino que ya han sido graves, ya han sido irreversibles, ya no dan, ya no dan chance de adaptación, por lo que esos efectos deben ser resarcidos. Y para eso hablamos de una red que va a encargarse de esto, que ya existe, que ahora tiene que estructurarse, y para eso también te decía que vamos a pelear para que pueda entrar en agenda la posibilidad de que se pueda tratar lo que tiene que ver con la financiación de la financiación a estas pérdidas y daños. ¿Cuánto tiempo van a trabajar las 20 personas que forman parte de la delegación de Paraguay? ¿Van a completar todas las fechas allá en la COP27? Bueno, la agenda, ¿cómo se organiza? ¿Es dinámica o ya estaba prevista ya con anterioridad? No, hay una agenda provisional. Es importante comentar que en una COP, el evento central es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero también al mismo tiempo se hace la conferencia de las partes que sirve como reunión de las partes del Acuerdo de París y se hace también la conferencia de las partes que sirve como reunión de las partes del Protocolo de Kioto, que serían como los dos acuerdos operativos de la convención, y encima se hacen las reuniones de los dos órganos subsidiarios de la convención. La primera semana donde se realizan las reuniones de los dos órganos subsidiarios de la convención es la semana más intensa de negociación. En la segunda semana, o sea, dentro de un poco más de 8 días, se tienen que cerrar las reuniones de los órganos subsidiarios, donde tienen que surgir propuestas de decisión que tienen que elevarse tanto a la conferencia de las partes de la convención como a las reuniones que sirven como conferencia de las partes del Acuerdo de París y del Protocolo de Kioto. Y esas propuestas de decisión tienen que ser nuevamente debatidas en el segmento de la segunda semana, que es donde principalmente participan, donde están los ministros, y se toman las decisiones que van a salir como documento de decisión de una COP y que tiene efecto para las partes ratificantes. Entonces es un trabajo arduo. eh, no siempre, la mayoría de los casos, una COP de cambio climático no termina el día previsto, o sea, se prevé que no termine el viernes 18 porque hay que llegar a acuerdos por consenso, los temas son muchos,